Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestra quinta clase de la materia de matemáticas aplicadas. Bien, el día de hoy veremos el tema de amortizaciones. Y para empezar con este tema, quiero darles un poquito una introducción respecto a este concepto, que a veces se confunde con el concepto de depreciación, ¿ok? Que prácticamente es un sinónimo de lo que, o lo pueden ocupar así en muchas ocasiones, pero para poderlos diferenciar de una depreciación versus una amortización, ¿ok? La depreciación se ocupa mucho para la parte de identificar la vida útil de un activo. Recordemos, o si ya vieron la materia de contabilidad básica, ahí se explica de qué es el activo. Y dentro del activo que tienen como empresa, son todos estos bienes y esos bienes o beneficios a favor de la empresa, como cuáles, por ejemplo, en el caso del activo fijo, que es donde se va a ocupar el tema de la depreciación, tenemos mobiliario, tenemos equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria, y en este caso, eso que son bienes de la empresa, al paso del tiempo tienen un desgaste, ¿sale? Y contablemente se tiene que ir descontando por años, ¿no? Por periodos, el valor de ese bien, ¿ok? Y para esos casos se ocupa el concepto de depreciación, ¿ok? Pero ahora, hablando del tema de amortización, aquí donde se ocupa dentro de la parte contable, como también ahorita le estaba dando referencia, hay pasivos, ¿ok? El pasivo, pues son las deudas y obligaciones que tiene la empresa con otras empresas, ¿ok? Y dentro de estas obligaciones, un concepto que se puede contemplar son estos créditos que nos dan, ¿no? Por ejemplo, los proveedores o si pido algún préstamo bancario, una institución financiera, ¿no? Y aquí en este caso, para el pasivo, ¿no? O los intangibles, vamos a considerar el concepto de amortización, ¿sale? Esto es para que tengan la referencia de la diferencia entre depreciación y amortización, porque a veces se puede confundir o se ocupan los dos conceptos como algo similar, ¿sale? Pero bueno, recapitulando, depreciación va enfocado al activo fijo, ya les di algunos ejemplos, y va a ayudarnos a poder medir el desgaste que tienen y el valor en libros que va a tener un bien hasta que llega a el valor de un peso, ¿sale? Nunca va a estar en cero. Y en el caso de las amortizaciones, cuando tú pides un crédito, ¿sale? Tienes una deuda, eh, y en este caso la amortización te va a ayudar a identificar a qué plazo vas a tener que hacer frente a esa deuda, es decir, a cuántos meses o años. Tenemos que tener claro el monto del capital que vas a recibir, ¿no? De este crédito y la tasa de interés. Como lo hemos visto desde el principio en esta materia, uno de los conceptos más hablados durante cada una de estas clases que hemos tenido es la parte de las tasas de interés, o el interés en este caso, ¿no? Vimos qué es el interés simple, qué es el interés compuesto, pero de manera general el interés, pues es ese valor del dinero que si a mí me van a prestar, ¿sale? Esa tasa de interés es el adicional que yo voy a tener que pagar por ese préstamo. Entonces, volviendo otra vez al concepto de amortización, me va a servir para poder generar, es una herramienta que me va a servir para tener identificado, que normalmente se ocupan tablitas, ¿no? Donde te van a poner ahí en este caso el monto que vas a recibir, el capital que vas a recibir y la tasa de interés a la que se va pues, a la que vas a tener que pagar por ese préstamo. Los plazos en los que vas a tener que hacer pues, tu deuda, va a hacer frente a tu deuda, los pagos que vas a tener que hacer, hasta que llegue a cero esa deuda. ¿Ok? Entonces, pues bueno, de manera introductoria es lo que vamos a ver el día de hoy en esta materia. También nos vamos a apoyar primero, ahorita de la plataforma, viene ahí este concepto que les acabo de platicar precisamente de esta diferencia de la depreciación y amortización. Y nos vamos a enfocar en la amortización financiera, ¿sale? Y en este caso también vamos a ver un video en YouTube, está muy interesante, donde viene hasta incluso un ejemplo
para que les quede mucho más claro de cómo se aplican las amortizaciones. ¿Sale? Bueno, sin más, empecemos entonces, ¿ok? Bien, voy a empezar por compartir la pantalla y como les mencionaba, vamos a ver primero estos conceptos ya más a detalle de lo que acabamos de platicar en esta introducción. Bien, voy a poner aquí también mi apuntador para que vayas siguiendo la explicación, ¿de acuerdo? Ok. Bien, como puntos clave para poder entender el tema de amortización, número uno, los elementos esenciales de una amortización son la vida útil del activo o del pasivo, ¿no? En este caso les decía, no vamos a enfocarnos en el activo porque no vamos a hablar de depreciaciones, más bien en el pasivo que les explicaba, que son estas obligaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor pido el crédito, cuál es el valor residual y la base de amortización, que ahorita vamos a ver en las tablitas. ¿Cómo se puede hacer a través de esas tablitas, esta herramienta que funciona mucho para poder dar claridad de qué manera se van a ir haciendo la cobertura de esos pagos? Número dos, el tipo de amortización puede variar según el criterio utilizado. Un ejemplo sería el desgaste, ¿no? Esto es para lo del el tema de, les decía, depreciación, esto no lo vamos a enfocar. La amortización es la depreciación o disminución del valor de un activo o pasivo, lo vamos a jugar en el pasivo, a lo largo del tiempo. Es un concepto fundamental tanto en el ámbito contable como en el ámbito financiero y en ese es en el que nos vamos a basar. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora sí, ¿qué es la amortización? En economía se denomina amortización a la depreciación o disminución de un valor de un activo o pasivo con el paso del tiempo. ¿Ok? Aquí está lo que yo les mencionaba. Por eso a veces se confunde el concepto de amortización y depreciación. ¿Sale? Para que a ustedes les quede mucho más claro, la depreciación ustedes la van a ver en la parte contable, ¿sí? En las empresas, cuando hablamos de que pierde valor un bien, un activo fijo, ¿no? Que es un tangible, como los ejemplos que ya les di. Y en el caso de la amortización financiera, vamos a hablar acerca de los pasivos, estos créditos que nos llegan a dar, ¿no? A alguna institución financiera, algún proveedor, etcétera, y que tenemos que hacer frente a esa deuda. En términos empresariales, se relaciona con el valor de un bien o pasivo con el tiempo o vida útil del mismo, ya que todos los bienes van perdiendo valor con el paso del tiempo, ¿no? Ese es para el caso de la depreciación. Es una de las formas de cuantificar la pérdida de valor. En término, este término puede tener diversas acepciones, depende de a qué objeto se refiere o de qué modalidad sea. Bueno, elementos de una amortización, eso sí aplica para las amortizaciones o la depreciación, lo mismo, la vida útil, ¿no? Es el número de años que se va a considerar el crédito, el cuánto tiempo tengo que pagar ese crédito o la vida útil que va a tener contablemente el bien, ¿sale? El valor residual es el valor del bien al final de su vida útil. La base de amortización es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual. Eh, Tipo será el criterio empleado a la hora de establecer una cuota o el desgaste. Aquí vamos a hablar en el tema de las amortizaciones financieras, la parte del interés. ¿Ok? En este sentido, para un activo, la amortización contable será la disminución o pérdida del valor a lo largo del tiempo. Mientras que en un pasivo, que aquí es donde se va a ocupar el concepto de la amortización, se refiere a la disminución del crédito de la deuda. ¿Ok? Y bueno, en los pasivos, la amortización financiera se refiere a la capacidad de reintegro de un préstamo. Es decir, de la cantidad total que me hayan prestado, 100,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Esos 100,000 pesos a una tasa de interés del 10%, ¿no? Entonces, de esos 100,000 pesos, yo tengo que pagar de interés si es el 10%, son 10,000 pesos, ¿no? De ese 100%, de esos 100,000. Entonces, por lo tanto, mi deuda final que tendré que estar pagando en un periodo, a lo mejor mi préstamo es a 2 años, ¿ok? Pues bueno, tendré que contemplar ese pago en esos 2 años y periódicamente, a lo mejor mensualmente o bimestralmente o como lo tenga yo determinado, voy a identificar cómo voy a ir pagando esa deuda, ¿sale? Aquí, por ejemplo, un ejemplo podría ser aquí, imaginemos un crédito inicial de 1,000, aquí ponemos que es euros, ¿no? Pero pueden ser pesos o cualquier tipo de moneda.
con un interés del 5% pagadero mensualmente, y en el quinto año y mes 6 llevamos pagados 150 euros de capital y 180 de intereses. Aquí eso es importante. Tengo que saber en este caso la condición de la amortización. Cuando yo haga mis pagos, esa aportación que voy a hacer, ¿a dónde va a ir ese pago? ¿A pagar intereses o a pagar este capital? ¿Sale? Normalmente, eh, lo que hacen algunas instituciones financieras, hasta incluso cuando tú puedes pedir un préstamo hipotecario, por ejemplo el Infonavit, el Infonavit ocupa estas tablas de amortización, pero ahí te dice que exactamente los primeros años, lo que vas a estar pagando en tus descuentos que te hacen por nómina van directamente al interés, no es a capital, es decir, no es al monto que tú tienes del crédito, sino a los intereses. En algunos casos te sirve también el que te da la oportunidad de, ok, tú puedes adelantar pagos o hacer pagos adicionales y eso se van directamente a capital. Eso lo que te ayuda es a que disminuye mi deuda y por lo tanto los intereses ya no se van a seguir acumulando en ese mismo eh, pues total que tenía yo en un inicio. Si reduzco mi pago a capital, que eso sería lo más importante, ¿sale? Pues entonces mis intereses van a ser menores y voy a terminar pagando menos por la deuda que tengo. Pero bueno, de todos modos, ahorita esto es una explicación de lo que yo les decía en un principio, en esta introducción, para poder entender eh, en qué momento se ocupa un concepto u otro, ¿sale? De depreciación o amortización. Pero bueno, aquí ya para no hacer los más líos con esta explicación, vamos a enfocarnos en la amortización financiera que tiene que ver con pasivos, con estos créditos, cuando yo pido un crédito, ¿ok? Bueno, permítame, voy a poner audio, porque no tenía creo que audio ahorita la proyección. Ok, ya. Voy a poner este video que les decía, está en internet, lo pueden encontrar como ¿qué es la amortización y cómo se calcula? Es una explicación muy sencilla, pero bueno, vamos a verlo y platicamos después del video. Ok, voy a proyectar. Hola, soy Juan Mancera Ollaga y quiero hablarte de la amortización. En el video de interés compuesto e inflación en las finanzas, mencioné la amortización como la herramienta más ilustrativa para ver los efectos del interés compuesto. En el libro Matemáticas Financieras de Alberto Hernández, se define la amortización como procedimiento o pacto estipulado de pago de una deuda, y aclara que cuenta con al menos dos elementos ya mencionados, el abono a capital y el pago a interés. En el sistema financiero actual, adicionalmente al abono a capital y el pago a interés, existen seguros, algunos seguros de vida o del propio crédito que aumentan el valor de la cuota que se paga mes a mes. La herramienta utilizada para evidenciar cada uno de estos valores es la tabla de amortización, que contendrá además el número de cuotas y el saldo total de capital adeudado. Como ejemplo, eso es lo que les mencionaba. Con esa tabla de amortización va a ser mucho más fácil poder entender cómo voy a hacer estos pagos y de qué manera van a ir descontando el total de mi deuda, ¿no? Hasta llegar al último año o mes o el periodo en el que yo haya tomado mi crédito y voy a tener ahí el total de cero, ¿sale? Pero bueno, es una herramienta que se ocupa por eso el tema de la amortización para poderlo ver visualmente. Continuamos entonces, a ver. Tomaremos un crédito de 60 millones de pesos colombianos con un plazo de 5 años y una tasa de interés efectivo anual de 27,42%, que es actualmente la máxima permitida en este país. Dentro de la tabla de amortización deben existir algunos componentes con los cuales trabajaremos siempre. En primer lugar, estarán los datos fijos del préstamo divididos de la siguiente manera. El primero es el valor del capital prestado, que es la cantidad de dinero que te prestará el banco. El segundo es el plazo en años que tendrá el crédito. El tercero es la tasa de interés del crédito dividida en interés nominal e interés efectivo. Y el cuarto elemento
es el número de cuotas que va en función del plazo en años del crédito. Adicionalmente, se encontrará la tabla de amortización en la cual estarán los valores del abono de interés, capital, seguros y otros cobros que tenga cada cuota que pagas en el crédito. Adicionalmente, se debe incluir el número del periodo, el saldo al inicio y al final del mismo. De manera detallada, cada elemento de la tabla de amortización corresponde a lo siguiente. El periodo es el número de cuota que vas a pagar, empezando con el periodo 0, que es cuando te desembolsan el crédito. Saldo inicial corresponde al saldo al inicio de cada periodo, sobre el cual se calculan los intereses. Los intereses corresponden al cálculo del interés nominal aplicado al saldo inicial de cada periodo. El abono a capital es el monto de dinero que se abona en cada cuota al capital total adeudado. Vale la pena aclarar que este valor va atado a las condiciones de pago de tu cuota, ya sea cuota fija, capital fijo y entre otros. El seguro de crédito corresponde al pago o al cargo de seguros que cada banco establece para tu crédito. La cuota será el valor total pagado, el monto que debes cancelar al banco mes a mes. Resulta de sumar los intereses, el abono a capital y los seguros del crédito. Y el saldo final corresponderá a la resta entre el saldo inicial y el abono a capital de cada periodo. Este valor será el saldo inicial del siguiente periodo. Conocer esta herramienta es fundamental para realizar el análisis financiero de cada crédito que tengas, y así estarán más claros los valores totales que pagas mes a mes al banco. Continuando con el ejemplo, la tabla de amortización pone en evidencia que en las primeras cuotas se paga más a interés que al capital de la deuda. En el enlace que se encuentra en la descripción, puedes descargar el formato de tabla de amortización completamente gratis, con las fórmulas ya definidas para que empieces a revisar el comportamiento de cada uno de tus créditos y si quieres tomar decisiones al respecto de los mismos. Muchas gracias por interesarte y visitar este canal. Te invito a suscribirte, compartir la información y volver para recibir actualizaciones e informaciones. Listo, pues bueno, vamos a darle un like. Me parece una explicación muy sencilla. Digo, a lo mejor hace referencia pues, a cómo lo trabajan en Colombia, pero básicamente es lo mismo que se trabaja en cualquier parte del mundo. Solo les decía, cambian, claro, el tipo de moneda, pero si se dan cuenta, aquí tenemos esos conceptos que decíamos, ¿no? El periodo o en los plazos en los que se va a hacer toda la cobertura de la deuda, el monto inicial con el que yo estoy recibiendo, ¿no? Del crédito que me están dando, los intereses que tengo que estar pagando, el, el monto a capital de cuánto se va disminuyendo. Por eso les decía, normalmente casi siempre empiezas a pagar primero todo el interés y ya después toda va cobertura de tu deuda de capital, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, funciona mucho como les mencionaba cuando tienes un crédito hipotecario, normalmente cuando aportas más, ¿no? O vas bajando más a capital, eso te ayuda muchísimo a disminuir tu deuda. Pero bueno, eh, ya para poder concluir nuestra clase del día de hoy, vamos ahora sí a esta parte, con este ejemplo que vimos, ahora sí ya va a ser mucho más sencillo entender la amortización financiera a qué nos referimos. Puntos clave, voy a poner aquí mi apuntador también. Eh, ¿Qué es la amortización financiera? Es la devolución de un préstamo en cuotas, ¿ok? Los plazos que veíamos ahí, por ejemplo, en esta tablita que es la herramienta para la tabla de amortización. Aquí se incluye el capital y los intereses, como ahorita lo vimos en el video. También otro punto clave, los métodos de amortización incluyen el francés, el alemán, americano y el constante, ¿sale? Otra cosa importante, cada método ajusta las cuotas de diferente manera, impactando en los pagos mensuales.
¿ok? Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante la explicación de cada uno, cuál es la diferencia, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿cómo podemos definir qué es la amortización financiera? La amortización financiera implica devolver un capital, como puede ser, por ejemplo, un préstamo mediante pagos periódicos, ¿sale? En algunas ocasiones se puede devolver el préstamo en un solo pago. Bueno, con una explicación más sencilla de la amortización financiera, podemos decir que es la disminución del valor de un activo o un pasivo, como lo vimos hace ratito, ¿sale? Si tienes un préstamo o una hipoteca, cada pago incluye el capital que te prestaron y los intereses. Como lo vimos ahorita en la tabla en el video, ahí te ponía, ¿no? Cada periodo, el pago que tú hacías, una parte iba al interés y otra parte iba al capital que te prestaron, ¿sale? La parte de la amortización financiera se refiere al capital que has devuelto hasta el momento, ¿ok? Y estos productos suelen ofrecerse como una cantidad única que luego devuelves en pagos regulares según lo pactado, ¿sale? Por eso es importante cuando tú vayas como administrador, sobre todo de empresas, es importante eso. Tienes que estar muy pendiente de tu recurso financiero. Si necesitamos a veces tener capital, se requieren algunos créditos, ¿no? Pero hay que identificar bien cuál va a ser esta amortización o de manera individual, cualquiera de nosotros que quisiera tener una casa y saquemos un crédito, como les mencionaba, en el Infonavit, ¿no? Si tienes Infonavit o del Fobiste o un crédito bancario, es importante ver esta tabla de amortización, ¿no? Para que tú tengas muy claro en qué momento vas a poder hacer ya pues el pago total de tu deuda, ¿sale? Y cuánto es lo que vas a tener que estar pagando, cuánto se va a capital y cuánto se va a los intereses, ¿ok? Bueno, en resumen, la devolución se hace según las condiciones acordadas y adaptadas a tus necesidades. Por eso, cuando tú recurres a un crédito de este tipo, que son cantidades más muy grandes, pues sí es importante que tú puedas resolver bien tus dudas y leer todo el contrato que vayas a hacer con esta institución, ¿sale? Bueno, tipos de sistemas de amortización, como aquí lo explicábamos, son prácticamente estos cuatro, ¿sale? Bueno, el método de amortización francés, importante, como ejercicio en clase, van a buscar un ejemplo de cada uno, así como los que vienen aquí, pero ya más específico para poder hacer la diferencia entre uno y otro. En el caso del método de amortización francés, este es el más utilizado, ¿sí? Se trata de establecer una cuota que permanece igual durante todo el periodo. Si se dieron cuenta en el video, es el que se utiliza, el francés. La cuota es la misma, si eran 1,600 y cacho, pero que incluía el interés, lo del pago del capital y a lo mejor ahí también te ponen un seguro, ¿no? Te lo van sumando, ¿sale? Eso es lo que luego hacen mucho las instituciones financieras o quienes hacen este tipo de préstamos para poderte meter más, en teoría sí beneficios, pero pues también son más, tu pago se hace más grande, ¿no? También la cuota se compone de los intereses que se irán de forma descendente hasta la amortización de todo el préstamo y el capital que se irá suponiendo una mayor importancia en la cuota durante el tiempo de amortización. Por ejemplo, imaginemos que un préstamo de 50,000, aquí tenemos el ejemplo que es en euros, pero les decía, puede ser pesos o cualquier tipo de moneda, a 10 años con un interés del 3% y una cuota de 7,000 euros anuales. ¿Ok? Ya está la cuota, que va a ser la cuota, la tiene aquí anual fija. En las primeras cuotas se pagarán más intereses, por ejemplo, 3,000 de interés, de estos 7,000 van a ser 3,000 de intereses y 4,000 de capital, mientras que irán descendiendo en favor del capital. Pero bueno, como les decía aquí, importante de este método es que va a ser una cuota fija cada uno de los periodos y les decía es el que más se utiliza. Tenemos otro que es el método de amortización americano. En este caso, lo que va pagando periódicamente son los intereses, ¿ok? Mientras que el principal del préstamo, el capital, se abonará íntegramente en la última cuota. Es decir, si a lo mejor del préstamo que me hicieron,
va a ser a una tasa de interés del 20%, este, mensual, ¿no? Y haciendo el cálculo, no sé, me da prácticamente, no sé, haciendo cuentas así de manera general, son de esos 100,000, vamos a poner los 20,000 pesos, ¿no? Yo pago primero esos 20,000 pesos como la parte de mis cuotas y al final voy a tener que pagar los 100,000 pesos. Normalmente no funciona así, a menos que sean montos muy pequeños, ¿no? Como en este caso aquí. En el ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo anterior, pagaríamos anualmente 2,000 euros de intereses y en la última versión se abonarán los 52,000, ¿no? Con el último pago, ¿sí? Y el último interés. Pero bueno, tenemos otro método que es el método de amortización italiano. Este sistema establece una cuota fija de pago del capital que se nos prestó, ¿no? Lo único que sí varía son los intereses, con lo que la cuota irá descendiendo conforme se vayan abonando los intereses durante el periodo referido, ¿sí? Y en el caso del método de amortización alemán, esa es una mezcla, ¿no? Es una variante del método francés y se caracteriza por calcular los intereses de forma anticipada. Se trata de un método muy utilizado en las hipotecas, ¿ok? Bueno, pues tenemos estos diferentes métodos de amortización financiera y pues bueno, lo importante, ya con esto estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. Lo importante de esto es que ustedes como administradores tengan todas estas herramientas con las que podemos contar o saber por qué se aplican, ¿sí? Y que básicamente ustedes como administradores, acuérdense, es un factor importante el poder nuestro trabajo dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Entonces, cuidar nuestro recurso financiero es vital. Y tener este tipo de herramientas, ¿para qué me van a servir? Pues precisamente para poder saber qué tan viable va a ser poder hacer frente a mi deuda, ¿sí? Por si tengo que solicitar un crédito, ¿ok? Y que, bueno, pues son esos temas importantes para que al final podamos, como les decía, en la parte del pasivo, son deudas y obligaciones con terceros, pues tengo que hacer frente a esas deudas. Entonces, debo tener muy claro estos compromisos y de qué forma lo voy a poder hacer, ¿no? Sino para no meterme en broncas y tomar decisiones con base en eso, ¿no? O incluso, si hablamos de manera personal, pues para saber en ese sentido si me aviento o no un crédito hipotecario, ¿ok? Que entonces dices, bueno, pues a lo mejor lo que más me conviene es meterme un poquito más de un guardado, un ahorro para poder dar un enganche mucho más o aportar mucho más al valor de la casa para que el crédito sea mucho más pequeño y eso pues me permita sí poder pagar, ¿no? Estas cuotas. Pero bueno, pues básicamente con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Eh, por favor, como lo hemos platicado en las anteriores clases, es importante que tomen nota, todas sus dudas, sus comentarios, los lleven a la clase en vivo para que ahí lo podamos conversar, ¿sale? Es importante eso. De todos modos, si por alguna razón no pueden conectarse, por favor, pues me pueden contactar, ya lo saben, lo podemos hacer vía Teams, vía WhatsApp, perdón, eh, un mensajito, ¿sí? O en el mismo grupo, si es que es una duda general que tengan ahí en el grupo. O también, pues bueno, de todos modos, importante, si no pueden estar en la clase en vivo, vean la clase cuando ya la suba, ¿no? Para que también ahí vean otros ejemplos o lo que conversemos con quien se conecte a la sesión. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en nuestra clase en vivo y pues veamos ahí en ese sentido los temas que nos faltan. En verdad ya falta muy poquito, estamos ya por concluir esta materia y como tal, pues bueno, aunque les decía desde un principio cuando empezamos con la primera sesión, ¿por qué matemáticas? Pues porque básicamente con las matemáticas se, se aplica para todo, ¿no? Y entonces nos va a permitir tomar decisiones como en este tipo de situaciones. Pero bueno, por mi parte, es todo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.